En el Centro Médico Regional en Slow en Jacksonville, Carolina del Norte, la enfermera Nora Hayes es la callada. Cumple sus turnos sin quejarse, mantiene la vista en sus gráficos y deja que los desprecios diarios del Dr. Craig Baster resbalen sobre ella como agua. Él nunca le ha preguntado su apellido. Ella lo prefiere así. Cuando un marine gravemente herido llega en una camilla, sangrando por 3 lugares, delirante y luchando contra cualquiera que se le acerque, todo el equipo de trauma se aparta. Ya ha roto 2 muñecas y se ha arrancado su propia vía intravenosa. Nadie puede acercarse. Ningún sedante es lo suficientemente rápido. Ninguna voz logra atravesarlo. Entonces Nora deja su portapapeles. Camina hacia la camilla con una postura que no pertenece a ningún pasillo de hospital. Hombros hacia atrás, mirada al frente. Sin dudar. Se inclina y dice 2 palabras. Bajas, precisas, el tipo de tono que no pregunta. Ordena. Y el marine que acaba de tirar a 2 miembros del personal al suelo se queda completamente inmóvil. Su respiración cambia. Sus manos caen. Porque esas 2 palabras son un indicativo. Y solo conoces el indicativo de un hombre si estuviste ahí. La llamada entró a las 11:42 de la noche GSW, trauma múltiple por explosión, un hombre, alrededor de 20 años, marine, no responde a órdenes. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Nora Hayes ya se estaba poniendo los guantes cuando la radio dejó de crujir. No porque estuviera asignada al área de trauma. No lo estaba. El Dr. Craig Baster lo había dejado claro al inicio de su turno, como dejaba todo claro sin mirarla, sin usar su nombre, sin fingir que la decisión requería explicación. Las enfermeras flotantes se quedan en el piso, había dicho. Necesito gente que sepa lo que hace en esa área. Ella asintió. Volvió a sus gráficos. Ahora estaba de pie cerca del carrito de suministros, al borde del pasillo, mirando las puertas del área de trauma como alguien observa una tormenta formándose en el horizonte. Algo en su pecho se había quedado en silencio. No calma. Silencio, de esa forma específica que ocurría cuando una parte de ella que pasaba la mayor parte del tiempo reprimiendo comenzaba a despertar. Contó paquetes de gasas. 7, 8, 9. Su terapeuta le había sugerido eso una vez. Contar cosas. Nombrar cosas. Permanecer en el mundo físico cuando el otro intenta arrastrarte de vuelta. 10:11. Las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe. Entró rápido. Los paramédicos lo tenían sujeto a la tabla, pero las correas ya estaban medio rotas. Y uno de ellos, una mujer joven, con las manos temblando, tenía un corte sobre el ojo izquierdo que no estaba ahí cuando salieron de la escena. El otro hablaba sin parar, las palabras saliendo con el ritmo particular de alguien que intenta decirlo todo antes de que la situación empeore. Marcus Cole, 24 años, sargento, 1er Batallón, 8º de Marines, encontrado inconsciente en una gasolinera cerca de la autopista 17. Posible exposición a explosión a principios de la semana. 3 heridas de bala, 2 en el torso lateral izquierdo, 1 en el muslo derecho. Vendajes de campo aplicados en el lugar. Presión 78/50, frecuencia cardíaca 142, GCS6 al llegar, bajó a 4 en la ambulancia. Volvió hace unos 90 segundos y volvió golpeando. Volvió golpeando era quedarse corto. El hombre en la tabla era enorme. Al menos 1.88, unos 104 kilos. El tipo de complexión que viene de años cargando peso sobre terreno que no facilita nada. Su uniforme estaba destrozado en el muslo derecho donde habían aplicado el vendaje. Su rostro era el de alguien que no había dormido en días. Pómulos marcados, mandíbula tensa, ojos abiertos pero ausentes. No estaba aquí. Estaba en otro lugar. 3 miembros del equipo de trauma avanzaron hacia la camilla. Él se movió primero. No hacia ellos. Lejos, o más bien a través de ellos, como el agua que no rodea una roca, simplemente pasa. Su brazo izquierdo lanzó el soporte de suero al otro lado del área. Su mano derecha se cerró alrededor de la muñeca de la enfermera más cercana antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Y el sonido que ella hizo cuando él giró fue suficiente para detener a todos en la sala. Atrás, dijo el Dr. Baster. Seco,
fuerte. El equipo retrocedió. Marcus Cole ya no estaba en la tabla. Medio sentado, medio de pie, presionado contra la pared del área de trauma con la espalda contra los azulejos. Sus vendajes de campo estaban oscuros y empapados. Uno de ellos comenzaba a despegarse en la esquina donde él había agarrado. Sus ojos se movían por la habitación en arcos rápidos y cortos. No estaba mirando, estaba escaneando. Sargento Cole. Baxter mantenía la distancia. Su voz tenía la firmeza particular de un hombre que se esforzaba mucho por sonar en control. Mi nombre es el Dr. Craig Baxter. Está en el Centro Médico Regional en Slough. Usted está a salvo. No está en peligro. Necesito que regrese al contacto por la izquierda. Salió plano. Las palabras de un hombre reportando algo real. 2 vehículos. Agáchese, Sargento Cole. Dije que se agache. No estaba gritando. Esa era la parte que hizo que el vello en la nuca de Nora se erizara. Los gritos ella podía calibrarlos. Esto era reporte. Era un hombre describiendo lo que estaba viendo con la precisión de alguien entrenado para describir exactamente eso. Y lo que estaba viendo no tenía nada que ver con un hospital iluminado con luces fluorescentes en Jacksonville, Carolina del Norte. La enfermera a la que había sujetado estaba contra la pared del fondo, sosteniendo su muñeca. La paramédica con la herida en la cabeza ya se dirigía hacia la puerta. 2 residentes habían salido al pasillo y no iban a regresar. Baxter se giró. Sus ojos encontraron a Nora. En 4 años trabajando en Slough Regional, el Dr. Craig Baxter nunca la había mirado como lo hacía ahora. No con respeto, no con reconocimiento, sino con algo más desesperado y menos favorecedor que cualquiera de esas cosas. Trae el protocolo de sedación, dijo. 10 miligramos de diazepam. Yo lo sostengo mientras tú. Lo va a matar, dijo Nora, sin dureza, solo con hechos. Baxter la miró fijamente. Su brazo izquierdo está comprometido por la herida en el torso, pero aún no lo sabe. Su umbral de dolor ya está elevado. Si te acercas con una jeringa, lo percibirá como un arma y responderá en consecuencia. Hizo una pausa. No vas a ganar ese intercambio. Entonces, ¿qué sugieres exactamente? El filo en su voz podía cortar vidrio. Nora ya se estaba moviendo. Ni rápido ni lento. El ritmo particular de alguien que ha cruzado terreno abierto bajo observación y sabe que la velocidad es la respuesta equivocada. Sus pasos eran deliberados. Sus manos visibles, abiertas a los lados. Mantuvo la mirada al frente, no en él. Como cuando no miras directamente algo que no quieres sobresaltar. Escuchó a alguien detrás de ella decir su nombre. No se detuvo. Marcus Cole la siguió con la mirada en cuanto pasó el carrito de suministros. Su cuerpo cambió. Su peso se despegó de la pared. Sus manos se levantaron. Ella se detuvo a 2 metros. Lo dejó mirarla. Dejó que el escaneo ocurriera. Que ejecutara cualquier lista que su mente estuviera repitiendo en un bucle que no tenía nada que ver con esa habitación. Luego inclinó la cabeza muy ligeramente hacia la derecha, en un ángulo específico, y dijo 2 palabras. Baja la guardia, Racer. La habitación quedó en silencio. Marcus Cole se quedó aún más inmóvil. Ocurrió por partes. Primero las manos, luego los hombros, luego la mandíbula, que había estado tan tensa que el músculo se marcaba bajo la piel, se relajó apenas 1 grado. Sus ojos cambiaron. Aún no estaba lúcido, no completamente de vuelta, pero algo en ellos se movió, como una brújula cuando encuentra el norte magnético, la aguja girando en busca de un punto fijo. Sus labios se movieron. Expect, dijo. No era una pregunta. Sus piernas cedieron. Ella ya se estaba moviendo. Su mano derecha atrapó su brazo izquierdo antes de que golpeara el suelo, absorbiendo la caída, guiándolo hacia abajo con la práctica eficiencia de alguien que ya ha sostenido cuerpos que caen y entiende la física de ello. Lo sentó con la espalda contra la pared, su rodilla sosteniendo su lado derecho, sus dedos encontrando el vendaje en su muslo con la precisión automática de manos que recuerdan. Te tengo, dijo, en voz baja, solo para él. Estás abajo. Estás a salvo. Nadie se mueve. Él giró la cabeza hacia ella. Sus ojos regresaban lentamente, como la marea.
Se supone que tú. Se detuvo. Parpadeó. La frase no terminó, pero algo cruzó su rostro que Nora no esperaba. Algo entre reconocimiento y dolor. Lo sé, dijo ella. Detrás de ella, el área de trauma había quedado completamente en silencio. No se dio la vuelta. Presionó 2 dedos en el interior de su muñeca, encontró su pulso, aún rápido, débil, pero rítmico, y observó los vendajes con la mirada calmada y clínica de alguien que había hecho esa evaluación en condiciones que hacían que ese pasillo pareciera un spa. Muslo derecho, herida de bala de entrada y salida. De entrada y salida. Por la ubicación del vendaje, posible compromiso arterial. El vendaje estaba conteniendo, pero apenas. El tiempo desde que fue colocado era incierto. Torso izquierdo. 2 heridas de entrada juntas, en la parte lateral alta izquierda. Los paramédicos las habían empaquetado, pero el relleno era superficial. Él se había movido demasiado. Sacó su lámpara de pluma y revisó sus pupilas. Marcus. Mantuvo la voz uniforme. ¿Qué día es hoy? Él lo pensó. Una respuesta real, no un reflejo. Jueves, dijo. Es miércoles. Casi. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa. ¿Sabes dónde estás? Hospital. Miró alrededor sin mover la cabeza, como lo hacen las personas entrenadas. Jacksonville, Onslow. Sus ojos volvieron a ella. ¿Cómo? No era exactamente una pregunta. Era toda la frase comprimida. Después, dijo ella. Giró la cabeza por encima del hombro, lo suficiente para hacer contacto visual con quien seguía en el área. 3 personas. Baxter, un residente que no conocía, y la enfermera de trauma, Carla, que llevaba suficiente tiempo en Onslow como para haber visto casi todo, y que miraba a Nora con una expresión que no encajaba en ninguna categoría habitual. Necesito una segunda vía intravenosa de gran calibre en el brazo derecho, dijo Nora. Solución salina tibia abierta al máximo. 2 unidades en el infusor rápido. Vendajes nuevos. Gasa hemostática si tenemos, rollo de 4 pulgadas si no, y que alguien llame a tomografía. Quiero tórax y pelvis en 15 minutos. Nadie se movió durante 2 segundos. Luego Carla se movió. Baxter no. Disculpa, dijo. Nora ya estaba reposicionando el vendaje del muslo. Presionó con ambos pulgares 2 pulgadas arriba de la herida de entrada. Encontró el punto de pulso que buscaba y aplicó presión con la geometría precisa de alguien que no había hecho esto en simulación, sino en la oscuridad real. Marcus hizo un sonido entre los dientes. Lo sé, le dijo ella. Luego, sin levantar la vista. Está sangrando dentro del vendaje. Si no lo volvemos a empaquetar en los próximos 4 minutos, vamos a tener otra conversación. Eres una enfermera flotante, dijo Baxter. No tienes autoridad para. Doctor Baxter. Ella levantó la mirada entonces. Su voz no cambió. Sus manos tampoco se detuvieron. Puede reasignarme al final de este turno. Ahora mismo, este hombre va a perder presión en unos 3 minutos, y lo más útil que puede hacer es ayudarme o quitarse de mi camino. Algo ocurrió en la habitación. Era el tipo de algo que no hace ruido. Un reacomodo de la gravedad. El residente, joven, de segundo año, con la mirada de alguien que observa algo y trata de entender en qué historia está, dio medio paso al frente. Carla ya estaba de regreso con los suministros de la vía intravenosa. Baxter se quedó muy quieto durante 4 segundos, luego dio un paso a la izquierda, apartándose. Las manos de Nora siguieron moviéndose. Había estado en Onslow Regional durante 2 años, 7 meses y 11 días. No lo había contado, pero lo sabía. Lo sabía como sabía las dimensiones de las habitaciones sin medirlas. Como sabía el patrón de respiración de una persona antes de que hablara. Como una vez supo, a 847 yardas de distancia, la diferencia entre un hombre que alcanzaba un arma y uno que buscaba agua. Esa era otra vida. El hospital la recibió el primer día sin ceremonia. Un casillero, una credencial de orientación, una jefa de unidad llamada Patricia, que tenía la eficiencia tranquila de alguien que ha procesado muchas contrataciones nuevas y ha aprendido a identificar a quienes durarán por una cualidad que no podía nombrar, pero sí sentir.
Patricia lo había sentido en Nora Hayes y la había asignado al área de trauma sin preguntar por qué una mujer con un título de enfermería de un colegio comunitario tenía antebrazos de gimnasta y una conciencia situacional que incomodaba al equipo de seguridad. No preguntó, y Nora no ofreció nada, y ese fue el acuerdo que les funcionó a ambas. La primera vez que conoció al Dr. Craig Baster también fue la última vez que intentó importarle. Había detectado algo. Un paciente en la Bahía 4, 2 semanas después de comenzar, un hombre con dolor abdominal y signos vitales elevados que Baster había registrado como ansiedad y había dado de alta. Ella leyó el expediente. Luego leyó al hombre, la forma en que estaba sentado, la calidad de su respiración, la ubicación específica de su tensión. Y siguió a Baster al pasillo. Creo que es una disección aórtica, había dicho ella. Él se había girado y la había mirado como alguien mira a un mueble que de pronto empieza a hablar. Luego le dijo que las enfermeras flotantes no diagnosticaban, que las presentaciones de ansiedad en hombres mayores de 40 eran comunes en ese grupo demográfico, y que si ella hubiera completado una carrera de medicina en lugar de un programa de certificación de 2 años, tendría contexto para las complejidades que él manejaba. Ella regresó a la Bahía 4. Se quedó cerca. 40 minutos después, el hombre entró en paro. Ella fue la primera en la habitación. Logró reanimarlo. La tomografía confirmó una disección aórtica a nivel L2. Baster nunca volvió a mencionarlo. Ella tampoco. Había aprendido en otra vida que lo más peligroso que una persona en el campo podía hacer era anunciar sus capacidades antes de que fueran necesarias. No le decías a la gente lo que podías hacer. Esperabas. Te mantenías discreta. Observabas. Y cuando llegaba el momento, actuabas. Jacksonville, Carolina del Norte, no fue una elección al azar. Camp Lejeune estaba a 4 millas. La base tenía una de las mayores concentraciones de marines activos en los Estados Unidos continentales. Los marines llegaban al Enslo regional con regularidad, accidentes de entrenamiento, incidentes fuera de base, la carnicería cotidiana de cuerpos jóvenes llevados más allá de límites ordinarios. Ella se había dicho que era algo práctico. Un hospital cerca de una base significaba cierto tipo de paciente, cierto tipo de necesidad. No se dijo la otra cosa, la que estaba debajo. La razón por la que en sus peores noches tomaba el camino largo a casa, pasando frente a la entrada principal de Lejeune, frente al puesto de guardia con su bandera y sus barreras de concreto, y sentía algo aflojarse en su pecho exactamente durante el tiempo que tardaba en pasar. Había pertenecido a algo. Y una vez se había alejado de ello. Esos dos hechos nunca terminaron de reconciliarse. Su nombre en esa vida había sido Cabo Nora Hayes, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Pelotón de Francotiradores Exploradores, Primer Batallón, Octavo de Marines, con base en Camp Lejeune. Tenía 22 años cuando calificó, una de un pequeño grupo de mujeres que completaron el curso básico de francotirador explorador después de que la política de integración ampliara el programa. No había sido la primera. No necesitaba serlo. Solo necesitaba calificar. Y calificó. Y se puso a trabajar. El indicativo vino de un sargento de Estado Mayor llamado Ortega, que la vio completar un disparo en frío a 600 yardas con un viento cruzado de 40 nudos en el tercer día del curso, y dijo, con la economía de palabras de alguien que no las desperdicia, que ella se movía como si ya fuera un fantasma y que bien podrían llamarla así. Espectre. Lo llevó durante 4 años. Marcus Racer Cole había llegado al pelotón 18 meses después que ella. Tenía 20 años, venía de una zona rural de Georgia, con la precisión física particular de alguien que había crecido cazando y simplemente había redirigido esa precisión hacia algo que el cuerpo de marines consideraba útil. No era ruidoso. No era el tipo de marine que los reclutadores filmaban para comerciales. Era el tipo de marine que enviabas a algún lugar difícil y silencioso. Y regresaba con lo que necesitabas. Trabajaron juntos 2 veces. La primera fue una misión de reconocimiento en el norte de la provincia de Kandahar, 3 días ocultos en un terreno que no tenía interés en ser cómodo. Ella era la tiradora principal. Él era su observador. Pasaron 72 horas al alcance del brazo en un escondite no más grande que una bañera, hablando en medias frases y señales con las manos,
comiendo comida fría, controlando la respiración y observando. La segunda vez fue peor. Ella no pensaba en la segunda vez si podía evitarlo. Después, entregó su solicitud de separación. Dio una razón que era cierta, pero no completa. Los formularios no tenían una casilla para lo que realmente necesitaba decir, que había agotado el recurso interno que le permitía estar donde había estado y hacer lo que había hecho, y que necesitaba detenerse antes de que ese recurso se agotara por completo y dejara algo peor en su lugar. No se despidió de Marcus. No se sentía orgullosa de eso. No se despidió de nadie. 2 años de escuela de enfermería, el título de colegio comunitario que Baxter había despreciado en un pasillo. La unidad en Jacksonville. Los largos trayectos pasando frente a la base en las noches difíciles. Y esta noche, Marcus Cole llegando a las 11:42 de la noche, destrozado. Ya tenía la vía intravenosa funcionando. Gran calibre en el pliegue del codo derecho. La solución salina entrando tibia y rápida. Carla tenía la sangre colgada y el infusor rápido armado con la eficiencia de una enfermera que ya no necesitaba que le dijeran qué hacer. El residente, cuyo nombre había aprendido que era Teller, de segundo año de la Universidad de Carolina del Norte, manejaba el manguito de presión arterial con más compostura de la que ella esperaba. Marcus seguía en el suelo. Ella no lo había movido, y no pensaba moverlo hasta que su presión subiera. Sus ojos ahora seguían mejor, más presentes. La observaba trabajar con la expresión de un hombre que intentaba reconciliar dos cosas que su mente le decía que no podían ser ciertas al mismo tiempo. «Te cortaste el cabello», dijo. «Hace 2 años, más corto. A la altura de los hombros no es corto. Te llegaba hasta aquí». Hizo un gesto vago hacia su propia clavícula. Su brazo izquierdo se levantó y ella lo sostuvo y lo bajó. «No. Lo siento». Una pausa. «Espectre». Ella no respondió a eso. Estaba reempaquetando la herida lateral izquierda, ya con guantes, presionando la gasa hemostática con presión firme y controlada. No era igual que la primera vez. Nada era igual la segunda o la tercera vez. Pero las manos recordaban. «Has estado aquí», dijo él. 2 años. ¿Todo el tiempo? Sí. El silencio que siguió tenía peso. Ella mantuvo la mirada en su trabajo. ¿Por qué no? Ella levantó la vista. El residente se enderezó. ¿Cuál es su presión? Teller revisó el manguito. 84/52. Mejor. No bien. Mejor. Lo vamos a mover a la camilla en unos 2 minutos. Quiero a 4 personas en la tabla. Sin prisas. Su lado derecho será el problema. La herida del muslo va a jalar cuando lo levantemos, así que necesito movimiento controlado. ¿Puedes coordinar eso? Teller parpadeó y luego asintió. Ella volvió a mirar a Marcus. Él seguía observándola. «Te fuiste», dijo. Había algo en su voz que ella no quería nombrar. «Me fui. ¿Y terminaste aquí?» «Sí. Pudiste haber ido a cualquier lugar». Ella presionó la gasa y la sostuvo. Miró el reloj en la pared. «Lo sé», dijo. Él guardó silencio un momento, y luego, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Reyes murió en febrero. Ella lo sintió como algo físico. Mantuvo las manos firmes. Había aprendido en un campo de tiro en Huántico y luego en lugares que no aparecen en mapas comunes, que las manos eran lo último en enterarse de lo que el resto de uno estaba sintiendo, y que eso era intencional. Las manos tenían un trabajo. Las manos seguían haciéndolo. «Lo sé», dijo. Todo el equipo recibió la notificación. «Tú ya no estabas en la lista». «Me separé». «Sé que te separaste». «Me refiero a...». Se detuvo, miró al techo. «No sabía cómo encontrarte». Ella no respondió. La habitación lo sostuvo por un momento. Luego se levantó, se quitó los guantes y miró a Teller. «Vamos a moverlo». La elevación con 4 personas salió limpia. Marcus no hizo ningún sonido, lo que le dijo más que su presión arterial sobre donde estaba su umbral de dolor. Lo colocaron en la camilla con el muslo derecho sostenido y la vía intravenosa libre, y Carla revisó el infusor sin que se lo pidieran. Baxter apareció en la puerta. Había estado ahí un rato.
Ella había sido consciente de su presencia de la forma en que era consciente de casi todo en una habitación, de manera periférica, con una parte de su atención que no necesitaba dirigir para saber dónde estaba. No había entrado. Estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados y la expresión particular de un hombre que acaba de ver algo para lo que no tiene lenguaje suficiente. Ella sostuvo su mirada brevemente. Luego volvió a su paciente. Necesito tomografía de tórax y pelvis antes de llevarlo a cirugía, dijo al cuarto, a cualquiera que pudiera hacerlo posible. Y necesito una interconsulta torácica por las heridas laterales izquierdas. Las trayectorias de esos dos puntos de entrada están lo suficientemente cerca como para querer una segunda opinión sobre la proximidad cardíaca antes de abrir. El residente estaba escribiendo. Carla ya estaba al teléfono. Baxter no se había movido. Ella revisó nuevamente las pupilas de Marcus. Ambas reactivas, la izquierda ligeramente más lenta. Lo registró. Lo guardó. Oye. La voz de Marcus salió baja. Ella lo miró. «Ibas a decir algo», dijo. Antes. En el reporte de la ambulancia, el paramédico dijo GCS 6.4 cuando llegaste. Y ahora. Ella lo evaluó de verdad. La valoración completa, no solo clínica. 14, dijo, y subiendo. Algo cambió en su rostro, cansado y real. Siempre fuiste mejor que yo para los números. Ella se permitió, brevemente. Permitirse sentir el peso de los 2 años y las 4 millas y los largos recorridos pasando frente a la entrada por la noche. Luego tomó el expediente y siguió trabajando. Para la 1:15 de la mañana, Marcus Cole tenía una presión sistólica de 94 y una tomografía que había respondido 3 preguntas y planteado 4 más. La herida del muslo era de entrada y salida, la arteria femoral intacta por un margen que alguien con convicciones religiosas podría haber llamado gracia. Las 2 heridas de entrada laterales izquierdas estaban entre la 7ª y 8ª costilla. Trayectoria posterior, ambos proyectiles alojados, sin proximidad cardíaca. El cirujano torácico de guardia, el Dr. Abe Germá, que tenía la calma práctica de un hombre que había aprendido a no apresurar nada, venía en camino desde su casa. Nada de eso era lo que preocupaba a Nora. Se quedó de pie frente a la estación de visualización de tomografías, observando las imágenes con la quietud particular que reservaba para lo que requería toda su atención. El pecho estaba bien. El abdomen estaba bien. La pelvis estaba bien. Era la cabeza. No era una hemorragia, no era una fractura. El cerebro en sí estaba intacto en la imagen, pero el estudio había señalado algo. Una densidad en la región temporal derecha que el técnico de radiología había marcado como un posible artefacto. Posible. El técnico tenía 26 años y estaba en turno nocturno, con la cautela característica de alguien a quien le han dicho que no sobrediagnostique una imagen. Nora no estaba sobrediagnosticando. Había visto esto antes. Un sanitario en la provincia del Mand en 2019, traído tras un accidente vehicular con un GCS de 13 y una tomografía casi limpia. Casi. Hubo un periodo de horas en el que el paciente pareció estabilizarse y todos se relajaron. Y luego la ventana se cerró. Abrió la línea de tiempo del reporte del incidente. Marcus había sido encontrado en la gasolinera aproximadamente a las 10:20 de la noche. El momento de la lesión era desconocido. Exposición a explosión, según el paramédico, a inicios de la semana. ¿Qué semana? ¿Qué día? Los vendajes de campo en su torso habían sido colocados antes de que ella llegara, pero por quien también era desconocido. Esa era la parte que la imagen no le decía. Esa era la parte que venía de observar al paciente. Regresó al área. Marcus estaba más alerta ahora. Había alcanzado un GCS de 15, y el cambio había ocurrido en los últimos 15 minutos. Palabras más claras, seguimiento más preciso, ese regreso particular a sí mismo que ocurre cuando la circulación supera el estado de choque. Estaba mirando la puerta cuando ella entró, lo cual era un reflejo más que ansiedad. Ella lo notó. Estaba lo suficientemente orientado como para vigilar sus salidas. ¿Cómo estás viendo?, preguntó. Él lo pensó, lo cual en sí era informativo. Una persona con una respuesta normal no se detiene. Bien.
¿Qué significa eso? Ligeramente a la izquierda del centro. La miró. Ha sido así desde el jueves. Pensé que era el cambio de presión. Tuvimos. Se detuvo. Hubo un ejercicio de demostración que no salió exactamente bien en una zona adyacente a la base. Eso significaba fuera de registro. Eso significaba que la documentación sería escasa o inexistente. Ella lo registró. ¿Algún dolor de cabeza? Siempre. Dolor específico, nuevo desde el jueves. Otra pausa. Del lado derecho, detrás de la oreja. Se puso los guantes y tomó la lámpara. Revisó su pupila derecha, luego la izquierda. La izquierda seguía lenta. Menos que antes, pero aún así. La revisó 2 veces. ¿Qué estás buscando? Dijo él, no como pregunta. Puede que nada. Eso dijiste en Kandahar sobre el sistema meteorológico. Y pasamos una noche extra en ese agujero. Y estuvimos bien. Estuvimos miserables. Miserables y bien, dijo ella. Apagó la lámpara. Quiero que el doctor Germán revise tu tomografía antes de que abra el tórax. Tiene formación en neuro. Marcus la miró, leyéndola como ella lo leía a él. ¿Qué tan grave? Puede que nada. Puede ser un artefacto en la imagen. Oh. Sostuvo su mirada. Él siempre había sabido cuando ella lo estaba manejando en lugar de informarle. Era una de las cosas que lo hacía un buen observador. Un buen observador no quería que lo manejaran. Quería los datos reales. O es un epidural lento. Un pequeño sangrado por la explosión, expandiéndose gradualmente, por eso tu pupila está reaccionando así. Él guardó silencio. La línea de tiempo importa, dijo ella. Si ha sido desde el jueves y sigues funcional, probablemente tenemos tiempo. Si tienes otros síntomas que no has mencionado, la ventana se reduce. ¿Qué tipo de síntomas? Náuseas, confusión, sentir que la habitación se está ralentizando. El silencio duró una fracción demasiado larga. Marcus, en la ambulancia, dijo. Después de que regresé, pensé que las luces no podía escuchar al paramédico durante unos 30 segundos. Pensé que era por las heridas de bala. Ella ya se estaba moviendo hacia la puerta. Carla. Su voz era firme. Ese nivel que no es calma. Es lo que está debajo de la calma. Necesito que llamen al doctor Germán de inmediato y necesito a neurocirugía en la línea en los próximos 60 segundos. Diles que tengo un posible epidural en expansión en un paciente con exposición a explosión, región temporal derecha, con hallazgo pupilar progresivo y un episodio neurológico de 30 segundos en el lugar. Carla ya estaba marcando antes de que terminara la frase. Nora. La voz de Baster vino desde una esquina. Ella no sabía que estaba ahí. Lo registró. Se había distraído, y eso también era información. Si tienes algo útil que decir, dilo, le dijo. No tienes autoridad para llamar a neurocirugía. Ella se giró completamente hacia él. Su voz no se elevó. Era otra cosa. Usted es el médico tratante. Yo le estoy diciendo lo que creo que estoy viendo. Llame a neurocirugía y discuta conmigo frente a ellos si quiere, pero hágalo ahora, porque si tengo razón, tenemos unos 40 minutos antes de que esto se convierta en una conversación diferente. Baster la miró fijamente. Su rostro pasó por varias cosas en rápida sucesión. Ella lo observó con la indiferencia de alguien que sigue movimiento a través de una mira. El primer reflejo fue enojo. Territorial, automático. Luego vino un destello de duda. Y debajo de la duda, lo que nunca dejaba salir en el trabajo, lo que ella había sospechado desde el caso de la disección aórtica, miedo. No de ella. No de la situación. De estar equivocado. De que lo vieran equivocado. De estar en una sala con un paciente muriendo y que el registro mostrara que la enfermera flotante lo había visto antes que él. Ella lo entendía. No tenía tiempo para eso. Llámelos, dijo. Por favor. Los llamó. Ella regresó con Marcus. Él había escuchado todo. Por supuesto que sí. Era un francotirador explorador. Una vez había escuchado el paso de un insurgente a 200 metros en medio de una tormenta de viento. Una conversación en hospital a 2 metros no era un reto. Su rostro estaba quieto.
Esa quietud específica de alguien entrenado que gestiona información que no quiere. Oye. Ella acercó un banco a la camilla y se sentó a su nivel. Escúchame. Él la miró. Si es lo que creo, es tratable. De manual. El doctor Germán lo ha hecho cientos de veces. No vas a morir por un sangrado lento en un centro de trauma nivel 2 con un neurocirujano a 45 minutos. Lo sé. No parece que lo sepas. No me preocupa morir, dijo. Ella esperó. Me preocupa qué pasa si sigo así. Se señaló a sí mismo. La camilla, los cables, la vía intravenosa, toda la situación. Si no puedo volver a como era antes. Ella también entendía eso. Lo entendía de la forma específica de alguien que había tenido un formulario de separación sobre una mesa durante 3 días antes de firmarlo, sabiendo que la versión de sí misma que había entrado no iba a salir igual, y que el mundo civil no tenía un molde para lo que quedaba. Esa es otra conversación, dijo. Sí. Un problema a la vez. Sí. Sus ojos bajaron a las manos de ella, apoyadas en el barandal de la camilla. Aún calificas cada año por tu cuenta. No tengo acceso a un campo de tiro. No es lo que pregunté. Ella miró sus manos. Callos en lugares específicos. La forma particular en que el pulgar derecho descansaba contra el índice, un hábito marcado en la articulación por 10.000 repeticiones de un agarre que no tenía nada que ver con un portapapeles. Sí, dijo. Él asintió, como si algo hubiera quedado confirmado. La voz por el altavoz sonó. Neurocirugía, línea 2. El rostro de Carla apareció en la ventana, levantando 3 dedos. Nora se levantó. Vuelvo enseguida, dijo. Lo sé, dijo Marcus. Siempre vuelves. Ella sintió que eso se asentaba en algún lugar interno al que no sabía ponerle nombre. Tomó el teléfono. Fuera del área, en el pasillo bajo la luz fluorescente a la 1:31 de la madrugada, el doctor Craig Baster estaba de pie en la estación de enfermería, observándola a través de la ventana. Ya no con enojo. Ya no con el desprecio territorial que había definido 4 años de pasillos. Interacciones, con algo que aún no tenía nombre para él. Ella ya lo había visto antes en el campo, en ese momento en que alguien se da cuenta de que la persona que ha estado observando durante la última hora no es quien creía que era. Se dio la vuelta. Habla Hayes, dijo al teléfono. Tengo un paciente que necesito que vea. El doctor A.B. Germán llegó a la 1:58 de la mañana. Entró como entran los cirujanos a las 2 de la mañana cuando los despierta una llamada urgente. Tranquilo, con la bata sobre los crabs, leyendo la habitación antes de decir una palabra. Tenía 51 años, de complexión compacta, con las manos cuidadosas de un hombre que se había formado en Addis Abeba, luego en Boston, y después en lugares que ninguna de esas ciudades reconocería. Llevaba 6 años en Enslo Regional. En ese tiempo, había desarrollado la fluidez particular de un cirujano que trabaja cerca de una gran base militar. Sabía cómo se veía una lesión por explosión. Sabía lo que significaban los vendajes de campo. Y sabía cómo hablar con pacientes que habían estado en situaciones para las que los formularios de admisión no tenían vocabulario suficiente. Revisó la tomografía en 4 minutos. Luego se quedó frente a la pantalla otros 2, sin volver a verla, solo pensando. Nora se colocó a su lado y no habló. Había aprendido en otro contexto que lo más peligroso que se podía hacer mientras alguien procesaba algo era interrumpir ese proceso. Temporal derecha, dijo Germán. Sí. El técnico lo llamó artefacto. Lo vi. Él se giró y la miró. No como Baster. Como alguien que realmente intenta calibrar. Tú lo llamaste posible epidural. Posible, basado en el hallazgo pupilar y el episodio neurológico en el lugar. Solo con la imagen no habría estado segura. Pero estuviste lo suficientemente segura como para llamarme a las 2 de la mañana. Lo suficientemente segura como para no querer equivocarme a las 4 de la mañana. Él sostuvo su mirada un momento. ¿Cuál es tu formación? Programa de enfermería de colegio comunitario, 2 años. Antes de eso. No era una pregunta. Era el tipo de afirmación que viene de alguien que ha pasado décadas evaluando personas rápidamente y sabe leer el espacio entre lo que alguien dice y lo que sabe. Ella sostuvo su mirada. Antes de eso,
Estaba en otro campo. Él asintió una vez, como si eso fuera suficiente, como si el campo específico fuera menos importante que la calidad de atención que producía. Necesita una craneotomía, dijo Germán. El sangrado es pequeño, pero no va a detenerse por sí solo dado el mecanismo y la línea de tiempo. Entramos ahora. Liberamos la presión. Se despierta con dolor de cabeza y una historia. Esperamos hasta la ronda de la mañana, y puede que no tengamos la misma conversación. Hizo una pausa. Hiciste bien en llamarme. Lo dijo sin ceremonia, sin los matices que Baster añadía a todo lo que decía en su dirección. Ella lo sintió claro. No hizo nada con eso. Las heridas torácicas, dijo ella. Revisaré la imagen. Si los proyectiles están estables y no migran, atendemos primero la cabeza y el tórax por la mañana. Si algo en la imagen me preocupa, reevaluaré el orden. Se quitó los lentes y los guardó en el bolsillo de la bata. Prepárense. Quiero al paciente en quirófano en 20 minutos. Caminó hacia el área. Ella lo siguió. Marcus estaba despierto. Más despierto de lo que debía estar considerando sus signos vitales de una hora antes. Se había incorporado en la camilla, no completamente sentado, pero tampoco acostado. La postura instintiva de alguien cuyo entrenamiento le dice que estar horizontal en un espacio desconocido es una desventaja. Sus ojos fueron hacia Germán y luego hacia Nora, leyendo la situación como un observador lee una tarjeta de tiro. Cirugía, dijo. Sí, dijo ella. La cabeza. Sí. Guardó silencio un momento. Ella lo observó procesarlo. No era miedo. Ya había pasado el miedo, o había aprendido a guardarlo en un lugar inaccesible cuando no servía. Estaba procesando logística. ¿Quién sabía que estaba ahí? ¿Quién necesitaba saber? ¿Qué había pasado con su equipo, que probablemente seguía en la ambulancia o en el suelo de la gasolinera? Mi unidad, dijo. Me aseguraré de que alguien contacte a tu cadena de mando. No la unidad. Mi equipo. Lo dijo con cuidado. 3 hombres. Van a preguntarse dónde estoy. Ella entendió lo que no estaba diciendo. El ejercicio que no salió bien. La parte fuera de registro. 3 hombres que probablemente tampoco estaban en el manifiesto y que ahora contaban con que Marcus estuviera en un punto específico. Que no era este hospital, en un momento que no era las 2 de la mañana de un miércoles. Dame un nombre, dijo ella. Él la miró. Un nombre que pueda usar. Alguien en la cadena que sepa qué preguntar sin que le digan qué preguntar. Una pausa. Sargento Mayor del Río. Está en Lejeune. Va a entender la pregunta. Ella lo registró. Haría esa llamada ella misma, porque entendía cómo debía sonar, y era la única persona en ese edificio que lo hacía. Germán ya estaba dando instrucciones preoperatorias a Carla. La sala estaba en movimiento ahora. Ese impulso organizado de un hospital pasando de lo reactivo a lo quirúrgico. Cada quien encontrando su lugar. Marcus le sujetó la muñeca. Ella se detuvo. Su agarre no era fuerte. Solo estaba ahí. El agarre de alguien que tenía una última cosa que decir antes de que la situación siguiera adelante sin él. Pudiste haberte quedado callada, dijo. Cuando llegué, pudiste haber dejado que Baster se encargara. No podía encargarse. ¿Sabes a qué me refiero? Ella sí sabía. Miró su mano sobre su muñeca, los callos en su palma, la cicatriz de herida de bala en su antebrazo derecho de un ejercicio de entrenamiento que ella conocía porque había sido quien le había colocado el vendaje en un campo de tiro fuera de Huántico 7 años atrás. Sí, dijo. Podía haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no? No respondió de inmediato. Porque estaba sangrando, dijo finalmente. Y yo sabía cómo detenerlo. Era la versión simple. También era la verdad. La otra versión, la de los 2 años pasando frente a una entrada por las noches, la del formulario de separación, la de lo que nunca había dicho a nadie en ese edificio. Esa versión no era para una conversación de hospital. Quizá aún no era para ninguna conversación. Soltó su muñeca con suavidad. Nos vemos del otro lado, dijo. Él dejó caer la mano. Siempre ibas a ser imposible de reemplazar, dijo. Para que lo sepas, el equipo después de que te fuiste, nadie lo dijo, pero todos lo sabían.
Ella salió del área antes de tener que responder. Fuera, en el pasillo, Baxter la esperaba. Sabía que lo haría. Había salido por ahí, en lugar de ir hacia la sala de preparación, porque necesitaba hacer la llamada al sargento mayor del río y necesitaba 30 segundos de silencio para hacerlo. Y había evaluado correctamente que Baxter era el tipo de problema que no se hacía más pequeño si lo ignorabas. Se detuvo frente a él. Tenía los brazos cruzados. Estaba haciendo ese gesto con la mandíbula que hacía cuando se preparaba para decir algo que ya había decidido decir antes de saber cómo. Ella esperó. «Eres una enfermera flotante», dijo. «Sí. No tienes autorización quirúrgica, ni privilegios diagnósticos. No puedes llamar directamente a médicos tratantes. No puedes dirigir el tratamiento en mi área de trauma. Lo entiendo. Lo que hiciste esta noche le salvó la vida», dijo ella. Posiblemente 2 veces. La hemorragia y el epidural. Su mandíbula se tensó más. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto, Dr. Baxter? Mantuvo la voz firme. No fría. No combativa. El tono de alguien que hace una pregunta real a alguien con quien ha tenido paciencia durante mucho tiempo. Él la miró. Y ella vio el mismo proceso de antes. El enojo. La duda. Y debajo, lo que realmente estaba cargando. Pero esta vez, ahí en el pasillo vacío a las 2 de la mañana, sin nadie mirando, el proceso avanzó un poco más. «Llevas aquí 2 años y medio», dijo. «Sí. Diagnosticaron la disección de Esther en tu 3ª semana». Ella no sabía que él lo recordaba. «Habría entrado en paro en el auto», dijo ella. «Casi entra en paro en la sala». «Lo sé». Su voz había cambiado. No más suave exactamente. Más precisa. Como algo que había estado sostenido en ángulo durante mucho tiempo y ahora se colocaba plano. Sé lo que habría pasado. Lo he sabido desde esa noche. Miró la pared y luego volvió a ella. No me gusta estar equivocado. A nadie. A mí menos que a la mayoría. Lo sé. Algo cambió en su rostro. No era exactamente reconocimiento. Era lo que viene antes. «¿Quién eres?». No lo dijo de forma brusca. Casi en voz baja. Ella sostuvo su mirada. «Soy la enfermera flotante», dijo. «De turno hasta las 7». Pasó junto a él para buscar un teléfono. La llamada al sargento mayor del río duró 4 minutos y 3 segundos. Se identificó por nombre, por unidad y por un código de 6 dígitos. Que técnicamente había expirado cuando se dio de baja, pero que el hombre al otro lado de la línea reconoció al instante, porque algunas cosas no expiran, sin importar lo que diga el papeleo. Él no le preguntó dónde había estado. No le preguntó cómo sabía la situación de Marcus. Era un sargento mayor con 18 años en el cuerpo, y por la calidad de su silencio ya había entendido la forma general de la situación antes de que ella terminara la primera frase. Le dijo lo que podía. Marcus estaba en cirugía. Saldría en 3 a 4 horas. Los otros 3 del ejercicio necesitaban saber que estaba localizado y que la ausencia en el registro era una situación médica, no de seguridad. Cualquier consulta del mando debía dirigirse al hospital a través del canal de enlace correspondiente, el cual ella también proporcionó. Del Río hizo una sola pregunta. «¿Va a estar bien?». «Sí», dijo ella, sin matices, porque los matices eran para quienes no sabían lo que estaban viendo, y ella sí lo sabía. «Entendido», dijo él. Terminó la llamada. Se quedó un momento con el auricular en la mano, en la pequeña sala de consulta familiar junto al pasillo principal, mirando la pared. La pared era beige, institucional. Había un cuadro enmarcado de un faro que había estado ahí desde que ella empezó, y al que nunca había prestado atención hasta ese momento. Ahora lo miró. El faro no resolvía nada, pero la habitación estaba en silencio, y el silencio era lo que necesitaba durante unos 45 segundos antes de volver al área. Se dio 45 segundos. Luego regresó. Las siguientes 2 horas pasaron como pasan las horas en un hospital cuando ya no queda nada por hacer más que esperar. Esa combinación particular de monitoreo clínico e inactividad controlada que, en su experiencia, era más difícil que la acción, porque la acción tenía forma y la espera no tenía ninguna. Revisó a sus otros pacientes.
Un hombre en la Bahía 2 con una fractura leve de muñeca y la paciencia filosófica de alguien que había aprendido que las salas de urgencias funcionan a su propio ritmo. Una adolescente en la Bahía 6 con probable apendicitis, esperando a que sus padres llegaran desde Wilmington. Un veterano anciano en la Bahía 8, traído por dolor en el pecho que resultó ser reflujo ácido y que en algún momento de la última hora se había quedado dormido. Revisó sus signos vitales sin despertarlo. Su respiración era tranquila. Su expediente estaba limpio. Se quedó un momento al pie de su cama. Estaba en sus últimos 70, con muñecas delgadas y la postura específica que permanece incluso en el sueño en un cuerpo que alguna vez fue entrenado para mantenerla. Veterano de algo que ella no sabía. El formulario de ingreso decía era de Corea, lo que lo hacía mayor de lo que aparentaba. Las manos sobre la manta tenían esa cualidad particular de manos que han trabajado físicamente durante mucho tiempo. Nudillos anchos, palmas planas, manos que han cargado cosas. Pensó en Marcus en la mesa de operaciones arriba. Pensó en Reyes, que había muerto en febrero, cuyo nombre no había dicho en voz alta en ese edificio hasta esa noche, porque decirlo en voz alta lo hacía real de una forma distinta a solo llevarlo dentro. Pensó en el formulario de separación y en los 2 años y en la entrada de la base por la noche. Subió la manta fina medio centímetro sobre el hombro del viejo veterano. No se movió. Volvió a sus expedientes. A las 3:40 de la mañana, la sala de urgencias estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar el edificio mismo. El sistema de ventilación. El zumbido bajo de los monitores. El sonido distante de un carrito siendo empujado en algún lugar del piso de arriba. Ese silencio particular de un hospital en lo más profundo de la noche, cuando el turno diurno aún está a horas de distancia y el personal nocturno ya encontró su ritmo, y el edificio se sostiene gracias a personas que han aprendido a funcionar en la irrealidad fluorescente de las primeras horas. Siempre se había sentido cómoda en esas horas. En el cuerpo, parte del mejor trabajo ocurría a las 3, el enemigo cansado, las condiciones estabilizadas, la disciplina de ruido manteniéndose. Había una claridad disponible a las 3 que las horas de luz combatían. Todo lo innecesario se había quemado. Lo que quedaba era el trabajo. Se quedó de pie en la estación de enfermería, escribiendo sus notas y dejando que el silencio hiciera lo que hace el silencio. Carla apareció con 2 tazas de café, dejó una sin decir nada, se sentó en la silla de la estación contigua con la facilidad de una mujer que ha trabajado tantos turnos nocturnos que el silencio de las 3 se sentía como en casa. Se quedaron sentadas un momento sin hablar. Luego Carla dijo: Cole. Sí, lo conocías. No era una pregunta. Sí. De antes. Sí. Carla miró su café. Tenía 53 años, había sido enfermera de trauma durante 26, había visto casi todo y había desarrollado la ecuanimidad particular de alguien para quien la mayoría de las cosas ya no requieren mucho comentario. No era, había aprendido Nora, el tipo de persona que necesita una explicación completa para entender la forma de algo. Esa técnica, dijo Carla, la presión en la zona, te la enseñaste tú misma. Nora no respondió de inmediato. Me la enseñaron, dijo. ¿En la escuela de enfermería? Nora miró su café. Carla asintió una vez, lento, como guardando algo. El indicativo, dijo Carla. Racer. Espectre. Sí. Tú eras Espectre. Sí. Carla tomó su café, bebió, lo dejó. Está bien, dijo. Eso fue todo. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que un sargento mayor había usado al final de una llamada de 4 minutos a las 2 de la mañana. Esa economía particular de personas que entienden que no todo necesita decirse en voz alta para ser comprendido. Nora sintió algo aflojarse ligeramente. No era exactamente alivio. Algo más silencioso que el alivio. La pequeña liberación de ser vista por alguien que no iba a hacer más de ello de lo necesario. Gracias, dijo. Por el café. Por lo otro. Por ambas cosas. Carla la miró. Eres buena en este trabajo, dijo. Lo que sea que haya sido buena antes, eres buena en esto. Se levantó, tomó su expediente y volvió al trabajo. Nora se quedó con su café hasta terminarlo.
A las 4:17 de la mañana, Fermat apareció en la estación de enfermería. Ella lo vio entrar por las puertas dobles y ya estaba en el mostrador antes de que él llegara. Tenía el aspecto que tienen los cirujanos después de un procedimiento que salió como debía. No eufórico, porque la euforia es para resultados que sorprenden. Y él no estaba sorprendido. Sereno, enfocado, terminado. Evacuación limpia, dijo. 12 mililitros, epidural derecho temporal. Sacamos todo. Salió de la anestesia orientado, siguiendo órdenes. Sin déficit focal. Hizo una pausa. Tu lectura pupilar fue correcta. Sin intervención esta noche, por la mañana habría sido otro caso. Ella asintió. Las heridas torácicas. Lo veré por la mañana. Los proyectiles están estables. Sin migración, sin hemorragia activa. Quiero darle 8 horas antes de intervenir. Su cuerpo ya tuvo suficiente por una noche. De acuerdo. Él la miró un momento. La misma mirada de antes. Evaluando. ¿Cuánto tiempo llevas como enfermera? 2 años y 7 meses. Aplicaste una técnica de presión en zona en esa herida del muslo. Posición y ángulo. He visto eso bien hecho aproximadamente 4 veces en un hospital civil. Normalmente son médicos de combate. Ella sostuvo su mirada. No le dio nada. También leíste una tomografía de trauma con un hallazgo que el técnico de radiología no detectó en turno nocturno, dijo. Y anticipaste correctamente la evolución clínica dentro de una ventana de 15 minutos. He visto lesiones por explosión antes, dijo ella. ¿En qué contexto? Estuve en un campo relacionado con la medicina antes de la escuela de enfermería. Él lo consideró. Era lo suficientemente inteligente para entender lo que ella hacía, y lo suficientemente preciso para respetarlo. Está bien, dijo. Voy a volver a dormir. Regreso a las 7. Se giró, luego se detuvo. Hayes. Sí. El sistema necesita gente que vea lo que tú ves. Lo dijo de forma simple. No como un cumplido. Como un hecho. Cualquiera que haya sido tu campo antes, este no te está desperdiciando. Solo para que lo sepas. Se fue. Ella se quedó en el mostrador mirando el pasillo vacío un momento. Luego tomó sus expedientes. Marcus Cole fue trasladado a recuperación quirúrgica a las 5 de la mañana. Estaba despierto cuando ella entró a las 5:30, con la cabeza vendada, ambos drenajes torácicos colocados, y ese agotamiento plano de alguien que ha pasado por una cantidad considerable de procedimientos médicos en poco tiempo. Sus signos vitales eran estables. Sus ojos la siguieron cuando entró. Sus primeras palabras fueron: ¿Qué hora es? 5:30 de la mañana. Él procesó eso. ¿Dormiste? Preguntó. Estoy de turno hasta las 7. Eso no fue lo que pregunté. No, dijo ella. No dormí. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Esa es una conversación más larga. Él la miró. Esa mirada firme y completa que ella recordaba del escondite en Kandahar, cuando no había nada que hacer más que esperar, y él había volteado hacia ella y le había preguntado en voz baja si estaba bien. Y ella había dicho que sí. Y había sido casi cierto. Fermat me dijo Marcus, lo que viste en la tomografía, lo que habría pasado. Ella revisó el drenaje, lo registró. Estoy haciendo mi trabajo, dijo. Sí, Nora. Ella levantó la vista. Él la observaba con la paciencia particular de alguien que ha decidido que algo necesita decirse y está dispuesto a esperar lo que sea necesario para decirlo. Leí tu documento de separación, dijo. Ella se quedó quieta. No, hizo una pausa. No oficialmente. Del Río. 1 año después de que te fuiste, le pedí que averiguara si estabas bien. Revisó lo que podía. Otra pausa. Pusiste agotamiento operativo. Voluntario. Honorable. Eso fue. Lo sé. Se acomodó con cuidado por los drenajes. También sé que viniste aquí. Específicamente aquí. A 4 millas de Lejeune. La habitación lo sostuvo. El documento de separación era cierto. Necesitaba detenerme, dijo ella. Necesitaba estar en un lugar tranquilo. Y ese lugar tranquilo resultó ser a 4 millas de la mayor base de marines de la costa este.
Es un buen hospital. Nora. Ella dejó el expediente. Acercó el banco a la cama, se sentó y lo miró directamente, al mismo nivel. Como miraba objetivos. Como miraba problemas. Como miraba todo lo que pensaba enfrentar sin rodeos. Había terminado, dijo. Con lo que hacía. Con la forma en que lo hacía. Lo sabía antes de firmar los documentos. Al día siguiente de la segunda misión contigo, lo supe. Nunca se lo había dicho a nadie. Él sostuvo esa frase con cuidado. Sin interrumpir. Pero también sabía que no había terminado con esto. Hizo un gesto hacia la habitación, hacia el hospital, hacia la forma específica del trabajo. Sabía cómo mantener a la gente con vida. Lo había hecho durante años en el campo. Y esa versión se había terminado. Pero la necesidad no. Y la habilidad tampoco. Así que encontré la versión más cercana del trabajo que me permitirá seguir haciéndolo. A 4 millas de Lejeune, dijo él, más bajo esta vez. Sí. Para que cuando alguien como yo llegara a las 11:42 de la noche sangrando por 3 lugares. Esa no es la razón por la que vine aquí. ¿No? Ella sostuvo su mirada. No lo sé, dijo con honestidad. No sé si fue tan específico. Pero sé que lo que hacía antes no está separado de esto. Es el mismo trabajo, solo en otro terreno. Él guardó silencio un momento. Reyes. Ella lo sintió otra vez. Sí. Habló de ti el último mes. Dijo que había escuchado que estabas en Jacksonville. Dijo que pensó en contactarte. Lo sé. Te escribió. Lo sé. Había leído ese correo 40 veces. Había escrito 7 respuestas. No había enviado ninguna. No estaba lista, dijo, para la conversación a la que ese correo habría llevado. Sobre dónde estaba, por qué, qué significaba. No estaba lista. ¿Lo estás ahora? Ella miró el vendaje en su cabeza, los tubos de drenaje, el monitor con su ritmo cardíaco, estable y fuerte, algo que no tenía sentido después de la noche que había sobrevivido. Creo que esta noche tomó algunas decisiones por mí. Él casi sonrió. La misma casi sonrisa de antes. Cansada. Real. Has estado tomando decisiones por gente que no podía tomarlas por sí misma toda tu carrera, dijo. En algún momento, vas a tener que dejar que alguien haga lo mismo por ti. Ella no respondió. A las 6:15 de la mañana, el pasillo fuera de la habitación de Marcus cambió de ritmo. Podía oírlo a través de la puerta. Ese caos organizado y silencioso de un hospital pasando de la noche al día. El sonido de personas siendo reemplazadas por otras que aún no sabían lo que había ocurrido durante la noche. A las 6:22, Baster apareció en la puerta. No era por Marcus. Miró a Marcus, lo evaluó con ese reflejo de médico que nunca se apaga del todo, notó el monitor estable y los ojos atentos, y luego miró a Nora. Ella esperó. Entró en la habitación, se detuvo cerca de la ventana, permaneció un momento con las manos en los bolsillos de la bata. Voy a referirte al Comité de Educación Clínica, dijo. Ella se quedó completamente quieta. No para revisión disciplinaria, añadió antes de que ese silencio se convirtiera en otra cosa. Para una evaluación formal de ampliación de competencias clínicas, considerando lo que he observado durante este turno, si soy preciso, durante los últimos 2 años y medio. Hizo una pausa. Existe una vía clínica en esta institución para enfermeras con competencias avanzadas demostrables. Requiere una evaluación formal, acreditación adicional y la aprobación de 2 médicos tratantes. La miró. Yo soy uno de esos médicos, dijo, y voy a firmar. La habitación quedó en silencio. Marcus no dijo nada. Ella sospechaba que lo estaba disfrutando. También sospechaba que era lo suficientemente inteligente como para no demostrarlo. Doctor Baster, dijo ella. Sí. ¿Por qué? Él guardó silencio un momento. Porque hace 4 años, un hombre habría muerto en la Bahía 4, y yo lo habría dado de alta y habría vivido con eso. Y una enfermera flotante que llevaba 2 semanas aquí detectó lo que yo pasé por alto. Su mandíbula se tensó. Y porque esta noche, un sargento de marines está vivo, consciente, y saldrá caminando de este hospital en aproximadamente 4 días porque alguien hizo su trabajo correctamente cuando importaba,
y esa persona fuiste tú. Miró hacia la ventana y luego volvió. No me gusta estar equivocado. Pero también soy capaz de corregirme. No era una disculpa. Era algo más considerado que una disculpa. Una disculpa toma un momento. Esto había tomado 4 años. Ella asintió. Él asintió también. Miró a Marcus una vez más con esa breve evaluación. Sargento, dijo, debería dormir más. En eso estoy, doctor, dijo Marcus. Baxter salió. El pasillo lo recibió y desapareció. La habitación volvió a su silencio. Marcus la miró. No es tan malo como lo hiciste sonar. Nunca dije que fuera malo. Dije que estaba equivocado. Hay diferencia. Siempre la hay. Él guardó silencio. El monitor emitía pitidos fuera de la ventana. El cielo tenía ese tono particular de casi amanecer, más claro que la noche pero más oscuro que el día. Un color sin nombre que siempre había significado para ella que la parte difícil había terminado. Se levantó. Tomó el expediente y actualizó el drenaje, los signos vitales y la revisión de las 5:30 en el formato que requería el hospital. ¿Qué pasa ahora?, dijo Marcus. Germán regresa a las 7. Evaluará las heridas torácicas y probablemente programará el segundo procedimiento para esta tarde. Tu unidad será notificada por los canales correspondientes. Tendrás visitas alrededor de las 9, probablemente. No me refería a eso. Ella sabía que no. Lo miró. No lo sé, dijo. La revisión del comité tomará unas semanas. Después de eso, algunas cosas probablemente cambiarán. Hizo una pausa. Pero yo seguiré aquí. ¿En Jacksonville? En Jacksonville. Él sostuvo eso. Bien, dijo. Ella dejó el expediente. Acomodó su gafete por costumbre. El mismo ajuste inconsciente que había hecho con su equipo durante años. El gafete mostraba su nombre, su cargo y el departamento en el que rotaba. Y no decía nada sobre Kandahar, ni sobre un código de 6 dígitos, ni sobre una mujer que había pasado 72 horas en un hoyo en la tierra observando algo que debía ser observado. Pero había aprendido en 2 años y 7 meses que un gafete no tiene que decirlo todo. Tiene que decir lo suficiente para hacer el trabajo. A las 6:58 de la mañana, entregó turno. Caminó por el pasillo que había recorrido 1000 veces. El linóleo. La luz fluorescente mezclándose con la luz de la mañana desde el lado este. La estación de enfermería cobrando vida con el nuevo turno. Rostros conocidos. Voces con un ritmo distinto al de la noche. Baxter estaba en la estación. Estaba firmando la documentación del turno. Levantó la vista cuando ella pasó. Ella se detuvo. Se miraron un momento. Luego él dijo: Buen turno, Hayes. 3 palabras. Simples. El tipo de frase que se le dice a cualquier enfermera al final de cualquier turno. Sin importancia en cualquier otro contexto. Excepto en este. Ella lo miró y dejó que los 2 años y 2 años y medio permanecieran entre ellos por un segundo. No con amargura. No con triunfo. Solo como algo que había sido real y ahora era esto. Buen turno, dijo ella. Salió. La mañana la recibió como las mañanas en Jacksonville reciben a todos, cálidas y planas, con esa luz del sur que llega temprano y se queda mucho tiempo, el aire ya con la cualidad distante del mar, y más allá, el murmullo constante de una base que nunca duerme del todo. Se sentó en su auto un momento. No pasó frente a la entrada. No lo necesitaba. Sacó su teléfono. Abrió el correo de Reyes, el que había leído 40 veces. El que nunca había respondido. Lo leyó una vez más. Él le había preguntado cómo estaba. Había dicho que escuchó que estaba en Jacksonville. Había dicho que esperaba que estuviera haciendo el trabajo que se suponía que debía hacer, fuera cual fuera, porque siempre había sido la persona en la unidad más propensa a hacer exactamente lo correcto en el lugar correcto. Aunque le tomara tiempo descubrir cuál era ese lugar. Lo había firmado. Siempre tú 2. Se quedó con eso. Luego escribió: Encontré el lugar correcto. Lo envió a la dirección sabiendo que no llegaría. Sabiendo que quedaría atrapado en algún servidor. Sabiendo que algunas cosas se envían no porque serán recibidas, sino porque necesitan ser dichas. Encendió el auto. Condujo a casa.
Detrás de ella, a 4 millas, la entrada de Camp Lejeune recibió la mañana como siempre lo hacía, banderas y concreto y la arquitectura particular de un lugar construido para el trabajo permanente de preparación. Y en una sala de recuperación en el tercer piso del Enslo regional, Marcus Cole dormía con un ritmo cardíaco estable y ambos pulmones llenos de aire, vigilado por monitores que emitían señales en los intervalos correctos en un hospital atendido por personas que sabían hacer su trabajo. Porque alguien se quedó. Porque alguien supo, de esa manera específica en que ciertas personas saben ciertas cosas, exactamente dónde debía estar. El fin.